de entrada a la Caja Rosada, a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Caja Rosada. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer 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 un sueño. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño. Que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño. Que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores Y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros. Vengo a proponer un de sueño. nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país igual. Pero yo sé y estoy convencido Que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el el país país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Vengo a proponerles un sueño. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Viva. Bueno, muy buenos días, así arrancamos este programa que se llama La Oreja Activa por el 92.9 FM VOC. Estamos acá con todos los amigos recordando este 27 de octubre pasado, donde se cumplen cuatro años del viaje de don Néstor Carlos Kirchner. Y bueno, y hoy un poco vamos a rondar ese tema, y estamos acá en la mesa con Marcelo, con Daniel, con Barqui y con los otros compañeros que están del otro lado aguardando para hacer sus columnas, sus otros espacios. Y estamos en la operación técnica con Samantha, que está un poco dormida parece hoy, o no se siente bien por el perrito, claro. Bueno, vamos a ver que el perrito se cure, ¿no? Varias cosas van a pasar hoy, varias cosas vamos a estar tratando hoy. En primer lugar, les quiero decir que son las 10:08 y que tenemos una temperatura de 14 grados 2. Esperemos que afloje un poco el viento, ¿no? Porque está bastante fuerte. Y ya ha hecho varios destrozos en un montón de lugares de nuestro querido Buenos Aires. Así que vamos a arrancar la editorial y vamos a empezar con esta introducción. Y bueno, y hoy va a ser de distinta, ¿no? Hoy no va a ser una editorial tan narrada, sino que va a ser más comentada. Y vamos a empezar por Néstor, o sea, alguna reflexión de los compañeros acerca de Néstor, acerca de lo que dejó, de lo que instaló, de lo que nos pudo, no sé cómo decir, si enseñar, ¿no? Y estaría bueno que vayamos construyendo de a poco esta idea. Bueno, buenos días a todos los amigos de la mesa. Buenos días a los oyentes. Y escuchaba recién el tema, ¿no? Que habla que les vengo a proponer un sueño, nos dice Néstor ahí. Entonces se nos da una situación un poco ambivalente, ¿no? Un poco de tristeza, por un lado, por recordar a esa persona, por recordar a alguien que en el furor de la vida se tuvo que ir de viaje. Y por otro lado, la alegría que nos deja con toda la obra realizada y el compromiso que tenemos que tener todos nosotros como para continuar estas medidas, estas luchas, ¿no? Porque
vamos a seguir hablando de esto ahora, pero realmente el camino que se nos abre es interesantísimo, es importantísimo. Sobre todo recuerdo la inmensa profundidad que le da la lucha a Néstor cuando encabeza en la Argentina la lucha contra el ALCA, que estos días se va a cumplir el 9º aniversario de esa fecha histórica, y creo que ahí fue un poco, además de el acto de bajar el cuadro aquel en el ejército, fue un poco la bisagra que nos pone en una lucha antiimperialista, que en definitiva es una lucha por la liberación nacional, ¿no? A mí Néstor, la verdad, cuando me enteré que se murió, para mí no se fue ni de viaje ni de gira, se murió. Y lo que continúa en él son sus ideas. Muy buenas ideas en las cuales uno tiene que seguir adelante, porque si no empezamos a fabricar, yo como me es sano para mi cabeza pensarlo, ¿no? Lo que me sucedió a mí con Néstor, yo vine como familia exiliada en el 22 de diciembre del 75. Lo que siempre escuché en la gran mayoría de los políticos en Argentina eran o pavadas o cosas de derecha o cosas de neoliberalismo. Nunca había escuchado un presidente argentino que de repente dijera lo que uno hacía años, 20 años venía pensando, lo que uno estaba acostumbrado a escuchar en otros lugares, no acá. Que de repente el tipo fuera a la matanza y se preocupara y dijera, ¿cuánta gente vive acá? ¿No tienen agua potable? ¿No tienen cloaca? Y a partir de eso se puso a hacer tal cosa. Que fuera a tal lugar y delante de los militares, porque más importante que quitar el cuadro, que fue lo que hizo esa mención que hiciste vos en el colegio militar, fue la charla previa, el discurso previo que hizo dentro de Campo de Mayo, donde estaba en el patio de atrás toda la oficialidad, y él les dijo, yo no les tengo miedo. Directamente, eso a mí me conmovía las lágrimas. O cuando fue a la ESMA y pide disculpas a nombre del Estado del argentino por todo lo que no se hizo. Ese no se hizo y pedir disculpas era una reivindicación y una sanación de alguna forma. Digo, porque mi papá era abogado de gente que había tenido problemas, y la justicia que siempre te estaba cerrando la puerta, o el Estado que siempre era al final un traidor, y que de repente apareciera un tipo que hablara de esas cosas, es muy importante. Y muy importante que ahora es nuestra responsabilidad. Él está muerto, nosotros estamos vivos, y nosotros tenemos la oportunidad de profundizar sus ideas. Esa es la cuestión. Viste, no anda por ahí revoloteando. Estamos solos. No está. Y ahora estamos nosotros, y nosotros tenemos que hacernos cargo. Lo del revoloteo es una metáfora en función justamente a las ideas que andan dando vueltas. Claro, buenos días. ¿Cómo le va, Barqui? ¿Qué tal? No, yo lo que quería comentar, primero, las impresiones, ¿viste cuando dicen, ¿qué estaba haciendo ese día cuando ocurrió tal cosa? Bueno, yo me acuerdo perfectamente, porque fue una impresión muy grande. Ese día se estaba realizando el censo nacional, y a las 10 de la mañana llegó la censista a mi casa, yo estaba en casa con mi señora, y me estaba haciendo el censo, y de golpe un vecino dice, se murió Kirchner. Bueno, en ese momento el impacto, primero la censista, el impacto fue muy grande porque tuvo que sentarse, la quisimos pasar, la acomodamos mejor, bueno, pero además fue un momento en el cual vos te diste cuenta que ese que parecía un político estaba ahí, un político importante, de golpe empezás a pensar la ausencia, ¿no? La falta de esta persona, que era un elemento activo dentro de todo este movimiento que se estaba vislumbrando en Argentina y en Latinoamérica, ¿no es así? Pero realmente fue un recuerdo muy impactante ese momento, ¿no? Y lo otro, que uno después empieza a reflexionar, ¿no? Porque una vez que se encuentra con el hecho, empieza a reflexionar, que la falta, ¿no? Fue realmente... Y esto, aunque parezca que nosotros hemos comido sapo con algunas cosas, sin embargo fue una estratega que supo en un momento dónde poner la ficha en cada momento. Y eso me parece que es muy importante. Por encima de toda su forma, que por ahí muchos decían, bueno, mirá cómo habla. No, pero el tipo realmente sabía dónde ponía la ficha y qué es lo que tenía que hacer en cada momento. Y esa es una cosa importantísima en ese momento que nos permitió a nosotros salir un poco del... Además, me parece que podríamos pensar también que es un visionario
para la época. Porque esto que ocurrió hace unos 10 años, muchos de nosotros todavía no tenían la claridad que podemos tener hoy o no de la situación que vive el propio imperialismo a nivel internacional. Y vuelvo a recordar lo del ALCA. El ALCA fue una bisagra porque si no hubiera ocurrido esa circunstancia, en ese momento, hoy no podríamos estar hablando de la lucha por la liberación como lo planteamos, como lo plantea Cristina también, y no estaríamos en otro lugar enfrentando al imperialismo si es que lo enfrentábamos. ¿Por qué digo si es que lo enfrentábamos? Porque en definitiva, si no hubiéramos avanzado con estos gobiernos, hubiera vuelto la noche liberal y estaríamos en otra situación. Entonces, ese momento yo creo que es determinante, y teniendo en cuenta que hoy el imperialismo norteamericano está en retroceso, está en situación difícil y están avanzando otras situaciones. Yo no digo que está todo resuelto, porque el imperialismo en retroceso es lo más peligroso que hay, eso podemos hablarlo en otro momento, pero sí tenemos que ser conscientes, de la época. Y la otra época que tenemos que ser conscientes es lo que se está realizando en América del Sur, a partir de Chávez, a partir de Fidel, a partir de Chávez, y él fue un estratega central como para poder ubicar a la Argentina en ese marco, ¿no? En ese marco, en ese contexto. Bien, sí, lo que quería era proponerles, antes de que pasemos al otro tema, como cierre, me gustaría que podamos escuchar el extracto de lo que fue el discurso de Néstor en la ESMA en el 2004. ¿Sí? Bueno, vamos con eso, Sam. Esperando para el futuro. Kirchner cerraba los discursos en el acto central por el aniversario del golpe militar y pedía perdón por parte del Estado. Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades. Y hablemos claro. No es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. El cierre final estuvo a cargo de los cantantes argentinos León Gieco y Víctor Heredia, más el español Joan Manuel Serrat, que se encuentra en nuestro país. Que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Bien, bueno, ahí pasaban las palabras de Néstor. Me parecía interesante ponerlo así como cierre de esta editorial, no como cierre del tema, ¿no? Y Daniel, hablabas vos también de lo que se va dando en Latinoamérica, ¿no? Y lo que se vino dando este fin de semana, digamos, el triunfo de Dilma y de Tabaré en Uruguay, ¿no? Entonces, digo, yo lo pensaba los otros días, que en algún momento
en estos gobiernos nacionales, populares que se fueron dando, ¿no? Que se fue construyendo. En algún momento Chile, digamos, ¿no? Dio como el batacazo, ¿no? Como que rompió ese orden que se venía dando. Y hoy, digamos, los que quedamos en ese medio somos nosotros, ¿verdad? Porque por un lado tenemos a Dilma en Brasil, a Tabaré en Uruguay, a Evo y ¿cómo se llama? Y a esta mujer en Chile, a Bachelet. Entonces, digo, los que quedan por definir en Ecuador también. Sí, pero en este contexto, digo, del cono sur, que se definió. Claro, los que quedamos por definir somos nosotros, ¿no? En si continuamos el rumbo o no. Claro. Entonces eso me planteaba yo a partir de todo esto que se va dando. Y específicamente Argentina, ¿no? Que dentro de un año... Por eso, a eso me refería, claro. Digo, como se iban dando estas elecciones y estos triunfos, digo, bueno, nosotros en ese contexto, cuando decidamos el rumbo a seguir, en qué lugar vamos a quedar en ese cono sur, ¿verdad? Exactamente, y fundamentalmente el caso de Argentina, porque pensemos que Argentina, el peso específico de Argentina en Latinoamérica, es el segundo o tercero, después de Brasil o después de México. Sí. Sí. ¿Sabes qué? Claro, además está el meditar esto en función de nosotros, del pueblo, de qué rumbo y qué medidas vamos a tomar para consolidar todo esto, porque a veces se habla, pero también hay que hacer, no digo por nosotros, porque nosotros lo estamos haciendo en lo que podemos, pero hay que construir, hay que generar política en la cual sean capaces de ir modificando ciertas actitudes de ese reverdecer que aparentemente en algunos sectores populares se da, o sectores no tan populares, de ciertas ideas neoliberales que quieren ir apareciendo. Porque es cierto también, no la tenemos fácil, es decir, esas ideas del enemigo han ido creciendo de diversas formas, en diversos sectores políticos y sociales, y realmente nos van a dar una confrontación seria. Entonces, no solamente tenemos que esperar de Cristina que haga tal o cual medida que en definitiva los está bombardeando con las políticas públicas que permanentemente va generando. Eso tiene un valor, un significado importantísimo, porque hace que este gobierno tiene las riendas en sus manos y sigue gobernando y va a gobernar hasta el último momento. Ahora, ¿qué rol jugamos nosotros como ciudadanos? ¿Qué rol jugamos nosotros como pueblo? Ese es un interrogante que tendríamos que desarrollarlo, construirlo, y este es un lugar interesante, la oreja activa, como para poder seguir discutiendo estas cosas, ¿no? Sí, seguro. Sí, lo que dice Daniel, fundamentalmente, el rol es crear conciencia de la situación que vivimos y todo, porque el sentido común de la gente, lo que nos ha instalado esta cultura, es que ese sentimiento a nivel de piel, en el cual cualquier cosa que sea que pueda impactar, por ejemplo, el problema de la seguridad, que el dólar subió, bueno, o sea, esta sensación en la cual se reacciona como un acto reflejo ya instalado en nuestro interior, sin razonarlo, o sea, no perdimos la posibilidad de tomar raciocinio de lo que realmente ocurre. Entonces reacciona así, y los medios, justamente, la función que tienen dentro de este sistema, el establishment, es justamente producir esto. O sea, por un lado, producir una cultura en la cual empecemos a no razonar sobre los hechos. Y la otra, tirar disparadores para que la gente produzca climas que lo favorezca. Claro. Sí, Marcelo, siga. Decimos y pensamos. En toda América Latina la realidad es más o menos parecida. Es decir, el problema, aunque después voy a hablar sobre eso, pero el resumen es que en Brasil Dilma gana con los pobres. Gana con el nordeste. Es decir, a San Pablo, que es una ciudad potente, la tiene de enemigo y ahí va para atrás. Y también el PT cometió algunos errores, que fue abandonar el territorio y manejarse mucho con marketing televisivo. Y ellos, muchos ahora están pensando en volver a sus inicios. Pero la Fola de San Pablo siempre ha sido muy, muy poderosa, y ahí tuvieron que recurrir a distintos tipos de cosas y ganó por 3 millones de votos.
Para nosotros es una enormidad, pero Brasil son 203 millones de personas. Claro. O sea, es y no es. En Uruguay, como resumen, también lo mismo, es decir, los medios toda la vida inventaron todo tipo de cosas. Lástima que no pudimos editar un discurso que yo había pedido del cierre de campaña de Tabaré Vázquez. Quizás alguno diga no de Tabaré porque estaba enojado con Néstor. No se puede pasar. Era un problema entre ellos dos, y era una culpa de ellos dos, la muy mala relación que tenían, y queda entre ellos dos. Yo lo tomo de esa forma. Se llevaban mal, y bueno, no es culpa de nosotros que ellos dos no supieran manejar la situación. Esa es la verdad. Pero hay una parte donde Tabaré le habla a los jóvenes uruguayos y le dicen, cuando acá se armó el lío entre los años 2000 y 2003, igual que en Argentina, dice, muchos jóvenes que están acá tendrían 3, 4 años, o sea que no saben, pero vayan y pregunten a los abuelos qué pasaba en el Uruguay, que era parecido a lo de acá. Dice, no había barrio donde no hubiera la gente haciendo colas en las ollas populares, no había gente que hasta comía pasto con la mano. Dice, y la gente, la variable ajuste era la expulsión de los uruguayos del Uruguay. Lo mismo que pasaba con Argentina. Y entonces él le preguntaba a la gente en ese cierre de campaña, ahí en la Rambla de Montevideo, con 300.000 personas, le preguntaba a los uruguayos si él estaba mintiendo. Yo creo que ese discurso fue muy importante, ese recuerdo, porque el cambio en los 10 años también fue, es decir, tan novedoso y tan importante como lo es acá. Pero la cuestión es siempre que estar en la militancia, que siempre uno tiene que buscar un camino y elegir, que el pueblo puede elegir, hasta sus propios dirigentes, no esperar una orden. Porque hay dos teorías, hay uno que dirá que Cristina elija cuál es el candidato, ¿no? Que elija ella, así nosotros no tenemos que calentarnos, y la otra postura, que me parece que es más sana, porque nuestros dirigentes no son eternos, es que nosotros tenemos que empezar a pensar, como decía Daniel, tenemos que empezar a hacer cosas, y una de las cosas que tenemos que empezar a pensar es también elegir nosotros y hacernos cargo de nuestra elección. Y también pensar que ese hambre que se produjo acá en Argentina, también nosotros somos culpables. Pues nosotros nos equivocamos con Menem en su momento. Y se lo votó mientras él bailoteaba en el programa de Tinelli y muchos se vanagloriaban y el tipo estaba entregando el país. De ese mismo partido mayoritario salió todas las cosas que luego Néstor tuvo que reconstruir. Eso es cierto, pero nosotros vamos y votamos, pues no pensamos nada. Además, claro, lo que hay que cambiar ese paradigma de que nosotros tenemos que ir y votar y nada más. Nosotros tenemos que ser actores activos, permanentemente, actores activos en la política. Y eso es lo que vuelve a reconstruir Néstor. Por eso es otra de las personalidades de él o de las actitudes de él que hay que sobredimensionar. Es decir, el rol que le da al pueblo, a la militancia, en la lucha cotidiana, porque esto no es cotidiano, valga la redundancia, en los políticos de este tipo que hubo en el siglo XX, principio del siglo XXI en Argentina. Me estaba acordando que en varios discursos de él también se avivó de dos cosas. Una, él ha sido el impulsor de todo el revisionismo histórico en Argentina, mediante la fundación de distintos tipos de institutos, porque se dio cuenta acá la historia es una mentira de arriba abajo, así que se necesita impulsar. Y por otro lado, también él hablaba de la palabra autoestima. Se daba cuenta que nosotros estábamos bajoneados, que no pensábamos en nosotros mismos, que no servíamos para nada, que nada podíamos hacerlo bien. ¿Viste? Pero así en Argentina y en América Latina, pero en nuestra patria chica en Argentina, así nos sentíamos. Y el tipo, lo que nos hizo sentir de otra forma, luego cada uno en su lugar trabajó y aprovechó esa oportunidad. ¿Entendés? De que se generara el trabajo y de que uno empezara a creer en eso. Pero el tipo se dio cuenta de todo, se dio cuenta que era como una terapia gigantesca de la sociedad. La historia la tienen mal relatada y se sienten mal. Sí, a ver, Barqui, una palabrita más porque si no la editorial se nos está haciendo muy larga. Se está haciendo muy larga, sí. No, yo quería recordar una cosa, ¿no? Néstor aparece también en un contexto latinoamericano único y realmente una nueva era en lo que hace a los políticos. Pensemos lo siguiente, hubo 3 presidentes que fueron elegidos por el voto popular, o sea que la gente se dio cuenta de que eran de ellos, era de su propio riñón, de su propio de su propio cuerpo.
3 dirigentes, por ejemplo, que ellos mismos decían, fíjense esta cosa, que vivieron en casas con piso de tierra. ¿Quién? Lula, Evo y Chávez. Y esto fue único. Cuando la clase baja llegó a ser presidente. O sea, había una situación única y Néstor Kirchner está dentro de este contexto en el cual realmente fue también impulsor, porque pensemos el peso que tiene Argentina con respecto a Latinoamérica, como lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, Brasil y Argentina, que inicialmente era el eje Venezuela-Argentina, después de Brasil, y bueno, y esto un poco también produjo otra cosa, rompió el mundo unipolar, ayudamos a romper este mundo unipolar que nos tenía sometidos a una idea única, a un fin de la historia, a todas estas cosas. Esto es una cosa muy importante de tener en cuenta. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Seguiremos hablando a lo largo del programa de todas estas cuestiones. Queda un informe sobre Brasil y Uruguay de las elecciones del fin de semana pasado. Pero bueno, vamos a cerrar este bloque y me pareció importante traer a Luis Alberto Spinetta con el tema Barro tal vez, que lo grabó justamente en la Casa de Gobierno en uno de esos recitales del 2005. Ahí vamos. Esta es mi corteza donde el hacha golpeará.
Muchas gracias, Claudio Cardone.